Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 2 Campo de batalla cubierto de niebla. Parte 1. En el puente de la aeronave que bailaba elegantemente en el cielo, la Folia Riave impresionó una mano contra su mejilla. Tenía cabello plateado y ojos azules, la joven princesa de Aldeguir quien era conocida como la segunda venida de Fraye. La cariñosa sonrisa que apareció en sus labios era como la imagen que proyectaba al mundo normalmente. Sin embargo, en ese instante, era una sonrisa débil y fugaz, una que de alguna manera parecía aterradora. Era la misma elegancia de su apariencia, combinada con la malicia que brotaba de su rostro sonriente, lo que invitaba al terror. ¡Qué desafortunado! Tomarme un descanso y venir hasta la isla Itogami solo para encontrar a Kohou ausente. Así habló la Folia mientras apuntaba una mirada gélida hacia su subordinada. La mirada pareció dispararse a través de la caballera de cabello corto, lo que la hizo avergonzarse. Ese caballero era la caballero interceptor, Kataya Justina, la agente bajo el mando de la Folia estacionada en la isla Itogami para la protección de Kanase Kanen y otros asuntos. Lo siento mucho. Yo, Kataya Justina, nunca olvidaré la vergüenza de haber tardado en mi informe. En consecuencia, espiaré este fracaso cortándome el vientre y... Por favor no lo hagas. Ensuciarás la aeronave. Cuando Justina sacó una daga y habló con trágica resolución, la Folia rechazó fríamente su oferta. Pero, mi princesa, tu fracaso está inevitablemente ligado a un éxito inesperado. A la luz de esto, pasaré por alto el asunto. Parece que el mundo se ha convertido en un lugar bastante interesante. Tal vez las burlas a Justina habían mejorado su estado de ánimo, ya que la Folia parecía haber recuperado su disposición habitual. La aeronave blindada Builder 5 estaba actualmente en el cielo sobre un lago en las montañas. Su altitud era de unos 2.500 metros sobre el suelo, una posición desde la cual podían ver desde las colinas del monte Fuji hasta la cordillera de Tanjiwa. Los instrumentos de medición del reino de Aldeguir, que contaban con tecnología mágica de alta calidad, habían comprendido firmemente la existencia de una vasta fuente de energía demoníaca que emergía del lago Kanawa. También habían otorgado el nombre provisional de drones al enjambre de bestias demoníacas también presente. A la tripulación del puente, la Folia preguntó, por cierto, ¿has visto a cierto lord? Era un joven caballero sentado en el asiento del oficial ejecutivo quien respondió con una mirada tensa. Desembarcó para actuar por su cuenta. Dijo que había algo que deseaba investigar. Justina se quedó sin aliento, pareciendo darse cuenta de algo cuando levantó la mirada y dijo, princesa, entonces tal vez el destino Eketsuki Kohou luego de dejar la isla de Itogami era. Sí, es lo más probable. La expresión de la Folia era de diversión. Podemos descender al lago Kanawa, capitán. Eso probablemente será bastante difícil. Ya veo. Él anticipó este giro de los acontecimientos desde el principio, murmuró la Folia con un brillo inquisitivo en sus ojos. El capitán, con una cara curtida como un pirata de tiempos antiguos, respondió a la pregunta de la princesa caprichosa con un movimiento de cabeza. ¿Por qué?, preguntó, inclinando ligeramente la cabeza con un pequeño puchero. Estos drones no son suficientes para romper las barreras sagradas de Builder, pero parece que algo peor se esconde dentro de esa niebla. El capitán señaló una esquina del monitor de visión a distancia en el puente. Una unidad de origen desconocido se desplegó en terreno abierto en medio de las montañas a unos 2 kilómetros del lago Kanawa. Incluían un remolque a gran escala y 2 vehículos blindados para un total de 3 vehículos. La cantidad de personal era pequeña, pero la vista de ellos merodeando bajo la niebla de alguna manera se sentía extraña. 5 Según la mitología nórdica, Builder, Beadoild, Bodil Badild fue la princesa de un rey malvado Niur/Niat/Nium que aparece en leyendas germánicas, como de Blundarpia y Irexaga. ¿Quiénes son? No es una unidad de las FAD. La Folia se llevó una mano a los labios, despertando su interés. El objetivo de la unidad de las FAD que rodeaba el lago Kanawa era, sin duda, sellar las bestias demoníacas que habían surgido. Como el combate ya había estallado,
No había ninguna razón para mantener una pequeña fuerza desplegada en una emboscada como esta. Estaban claramente separados de las FAD, pertenecientes a una estructura de comando diferente, desconocida. En todo caso, se comportaban como enemigos. Soy consciente de lo que lleva ese tráiler. ¿Ya terminaste de analizarlo? La Folia sonrió con calma mientras planteaba la pregunta. No hay quien te gane, princesa. El capitán se encogió de hombros mientras ordenaba a un subordinado que cambiara la pantalla. La imagen tridimensional de color arcoíris mostraba la densidad de energía mágica a partir del análisis de datos en tiempo real. Una silueta desconocida emergió de donde se escondía la unidad de origen desconocido. Era una enorme bestia demoníaca, su tamaño era incomparable al de los drones. Capitán, ¿qué es esto? Los ojos de la Folia brillaron cuando vio la verdad detrás de los soldados. El capitán frunció el ceño y respondió, por la silueta, parece ser un wyvern. ¿Wyvern? ¿Esa es una especie especialmente rara, en peligro de extinción? No. Justina preguntó en tono grave. Wyverns, estos eran dragones alados de 2 patas con un alto nivel de habilidad de vuelo. Eran una especie de dragón inferior a las bestias demoníacas que simplemente se parecían a los dragones en apariencia, pero aún así, sus envergaduras alcanzaban de 40 a 50 metros, y eran una especie diabólica, que poseía una gran capacidad de combate. Los wyverns habían dado a conocer su poder salvaje en la Edad Media, pero la destrucción ambiental llevó a la reducción del hábitat y la caza indiscriminada habían reducido su número en los últimos años llevándolos al borde de la extinción. En Japón, sus únicos hábitats actuales eran el jardín de bestias demoníacas de Blue Elysium y algunos otros lugares similares. Eso hizo que fuera aún más incomprensible que los wyverns salvajes pudieran haber sobrevivido viviendo tan cerca de la civilización humana. Simples wyverns no son suficientes para enfrentar a Bildr. Sin embargo, sus hechizos de barrera y su composición de energía demoníaca son completamente diferentes de las bestias demoníacas normales. Esto va más allá de ser solo un nuevo género, dijo el capitán, cauteloso. La Folia se rió. La expresión de su rostro era como un gatito mirando con emoción una pelota rodando por el suelo. Así que es un nuevo género creado artificialmente, o algo más que un wyvern. De cualquier manera, está destinado para el combate, de acuerdo con las expectativas de un cierto lord, parecería. Justina miró a su señora con una expresión temerosa. Princesa. La orden de caballeros a la que pertenecía, que servía como escolta de la Folia, soportaba ser arrojada de esta manera por sus caprichos. Si algo le sucediera a la Folia, la princesa heredera, Justina cortándose el vientre no estaría ni cerca de ser suficiente como expiación. Si ella sabía o no de la angustia mental de la caballero femenina, la princesa comenzó a poner en orden su amada pistola de hechizos. El crucero del duque de Ardeal está amarrado en el puerto de Tokio, pero la aeronave de Industry ha sido avistada en el espacio aéreo del lago Kanawha, ¿no es así? Naturalmente, los ojos de varias personas de Lotaringia y la zona del caos también brillan. Esto se ha vuelto muy divertido, Justina. Princesa, por favor, cálmese un poco. La caballero estaba prácticamente postrada mientras suplicaba ferviente que hizo eco en todo el puente del dirigible blindado. El fuselaje azul pálido comenzó lentamente a descender. Parte 2. Aiketsuki Isano corrió a través del muro congelado de la presa. Sobre su hombro, ella llevaba a una chica inconsciente, de pelo blanco. Kuraki Sirona estaba completamente indefensa durante la proyección espectral, dejando que Isano defendiera el cuerpo real de Sirona por sí misma. Con un rugido, uno de los Houdas que los atacaban cayó al suelo. Una serie de ataques de Naginata desatados por Isano había derribado a la criatura de plata. Incluso si la persona que llevaba era una niña pequeña, era una hazaña notable. Sin embargo, la expresión de Isano era grave mientras miraba hacia abajo al Houda que había cortado en tiras. Se había dado cuenta de que la hoja de su Naginata, supuestamente reforzada con energía ritual, estaba ligeramente astillada. Demasiado duro. Por eso es que las balas son inútiles contra ellos. Con una agilidad impensable para una anciana alrededor de los 70 años, Isano subió por la puerta congelada de la presa. En varios lugares alrededor de la presa envuelta en niebla, las FAD continuaban luchando contra los enjambres de Houda. Las rondas ordinarias de rifles no podían penetrar las escamas de un Houda, por lo tanto, cada unidad estaba librando una batalla difícil contra las bestias demoníacas. Los magos de ataque estaban equipados con vehículos de gran agilidad destinados al reconocimiento como su principal poder de ataque,
una potencia de fuego insuficientemente lamentable para enfrentarse a los enjambres de bestias demoníacas. En términos de fuerza de combate, apenas se sostenían, pero era solo una cuestión de tiempo hasta que el cerco se rompiera. Incluso el estacionamiento panorámico donde se había colocado el cuartel general estaba bajo el feroz ataque de los Houdas. Casi 10 de las criaturas de color acero, cada una de 4 a 5 metros de longitud, estaban causando un alboroto. Sin la menor vacilación, Isano se arrojó en medio de ese enjambre de bestias demoníacas. Aún aguantando a la inconsciente Sirona, ella giró su naginata, manejándola con increíble facilidad. Facilidad. Así que no durará hasta el final. Envejecer es una cosa terrible. Justo cuando Isano estaba cortando la sexta bestia demoníaca, la hoja de su naginata se rompió. Ella no pudo mantener el suministro de energía ritual requerida para el encantamiento, lo que provocó que la hoja perdiera su refuerzo. Sin embargo, parece que golpear los órganos internos es bastante efectivo. Si pienso en esto como en la lucha contra los cangrejos monstruosos, creo que puedo manejarlo. Isano envió a volar a la séptima criatura con sus propias manos. Los ojos de los miembros de los magos de ataque especial se abrieron y se maravillaron ante la abrumadora capacidad de combate de Isano. Con el número de Houdas ahora reducido a la mitad, las FAD tenían capacidad de combate de sobra. Las bestias demoníacas fueron bañadas en fuego concentrado de armas pesadas, cayendo una tras otra. Viendo por sí misma que el enjambre Houdas comenzaba a dispersarse, Isano finalmente bajó su arma y se dirigió a la tienda de mando. Cuando entró en la tienda casi destrozada, fue una oficial de las FAD con uniforme de camuflaje quien se dirigió a ella. Así que lo logró de manera segura, Akazuki-sama. El individuo sin duda estaba trabajando como ayudante de campo de Asama. Tenía los ojos afilados, una expresión neutral y emitía un aire bastante inaccesible. Cuando Isano colocó a la inconsciente Sirona en una silla, ella le hizo un saludo superficial a Isano y le dijo: «Soy la capitana especial Okiyama Maiki del primer batallón. Como actualmente se desconoce el paradero del mayor Asama, he tomado el mando del regimiento. El mayor Asama ha desaparecido». Sí. Teniendo en cuenta la situación, incluso es posible que lo mataran en acción. «Ya veo», dijo Isano con un suspiro. El daño provocado por el ataque sorpresa de los Houdas en las cercanías del cuartel general era enorme. Comparándolos, no estaba a la altura del capaz Asama, pero, en una situación en la que el oficial al mando podría ser una víctima, Okiyama Maiki aparentemente había respondido de acuerdo con el procedimiento operativo estándar. «¿Cuál es la situación?» «No es buena», respondió Okiyama en tono serio. «La cadena de mando se ha fragmentado debido a la densa niebla. Tampoco podemos esperar apoyo aéreo con este nivel de visibilidad. Incluso yo no esperaba que los Houdas tuvieran tales números», murmuró Isano, con expresión grave. Incluso el templo Kamioda carecía de registros de la aparición de los Houda en tales cantidades. Incluso para Isano, la calamidad viviente liberada de Avalon era desconocida. «Nuestras estimaciones estaban equivocadas, igual que la suya», respondió Okiyama, calmada y racional hasta el final. «En la actualidad, tenemos una incapacidad paralizante de poder de fuego para enviar contra tales bestias demoníacas. Si pudiéramos al menos restaurar la cohesión entre las distintas unidades, podríamos ser capaces de hacer frente incluso en esta situación, pero... Cohesión, tú dices. Si ese es el caso, creo que podemos manejarlo». Por primera vez, la actitud de total confianza con la que Isano hizo la declaración trajo una mirada perpleja sobre el rostro de Okiyama. Gracias a la niebla, infundida con poderosa energía demoníaca, la comunicación a través de la radio y hechizos se estaba obstruyendo. Ella no creía que quedara alguna forma de comunicarse con las unidades dispersas en el área alrededor del lago. Justo al lado de Okiyama, la chica de cabello blanco, finalmente regresando a la conciencia, mansamente levantó su mano. Yo puedo hacerlo. Kuraki-sama. Okiyama miró a Sirona con sorpresa. «Pero, ¿cómo vas a transmitir órdenes?» «Tomaré directamente el control de ellos». Sirona cerró los ojos. Su cabello, independiente de la gravedad, bailaba hacia arriba sin un sonido. Desde allí, los hilos espirituales invisibles se extendían, y se sentía como si la totalidad del lago Kanagawa hubiera estado cubierta por una red. Los hilos de energía espiritual tejían una red gigante a través de la cual ella podía atrapar a cada individuo. Al momento siguiente, los movimientos de los miembros de las fuerzas de autodefensa cambiaron. Los cañones automáticos de las unidades blindadas sobrevivientes arrojaron llamas.
Disparos precisos penetraron a los Houdas escondidos en la espesa niebla. Ella había usado la información visual de otros soldados en las cercanías para calcular sus posiciones exactas. Escenas similares ocurrieron de un lado a otro dentro del cerco. Era una coordinación perfecta sin un solo indicio de retraso. Las unidades que habían aniquilado a los enemigos antes de que sus ojos cambiaran a unidades de protección que no tenían fuerza de combate. La unidad médica se puso en movimiento para rescatar a los heridos que habían desaparecido. Incluso si la comunicación por radio hubiera estado disponible, mantener una unidad tan cohesionada no era una tarea sencilla. La voluntad de una sola persona, Kuraki Sirona, dominó todo el campo de batalla. Era como un jugador de ajedrez de élite que manipulaba todos los peones del tablero. Así que este es el poder de los tres santos de la organización Rey León. Okiyama murmuró, mirando completamente sorprendida. Esta era una habilidad que podía comandar simultáneamente cientos, incluso miles de soldados a la vez. En cierto sentido, dadas las realidades de la sociedad moderna, la capacidad era mucho más aterradora que el potencial de combate directo. Asesinato, crimen organizado, recopilación de información, control de la política y el comercio, según cómo se use esta habilidad, se podrían controlar a naciones enteras. Tal vez debería decir cómo, se esperaba de uno de los tres santos de la organización Rey León. Absolutamente no podía dejar de hablar de los llamados magos de ataque más poderosos de Japón como un simple alarde vacío. Lo siento, Isano. Yo malinterpreté la verdadera naturaleza de Avalon. Quizás la estabilización del campo de batalla le había dado espacio para trabajar, ya que Sirona cambió a su personalidad interior. Kuraki Sirona era descendiente de un clan con gran poder, heredera de más de un milenio de recuerdos y energía espiritual. Se podría decir que estas mujeres, maldecidas desde el momento de su nacimiento, se parecen mucho a los vampiros inmortales en ese sentido. Era la vieja personalidad dentro de Sirona la que hizo una débil risa de autodesprecio. Fue como esa chica, como dijo Abayuiri. Avalon no era un sello en absoluto. Nos estaba utilizando, drenando el conocimiento de las sacerdotisas que sacrificábamos para juzgar cuando se acercaba el momento, como una planta que usa insectos para transportar su polen. Así que no era la energía espiritual de los sacrificios lo que ansiaba, sino su conocimiento. Las cejas de Isano temblaron levemente. Si la evaluación de Sirona era correcta, la operación de la organización Rey León había sido defectuosa desde su concepción. Y la cosa dentro de Avalon había obtenido el conocimiento de la 12ª. Eso es lo que había provocado que la calamidad despertara. Capitana Okiyama, le dejaré este lugar a usted. ¿Acaso Kisama, a dónde va? Okiyama preguntó sin emoción cuando Isano recogió una naginata de repuesto. Isano miró en silencio al lago Kanawa, envuelto por el aire frío, mientras decía, si las leyendas son ciertas, y los Houdas son simplemente el preludio de la calamidad, el siguiente pensamiento es obvio, ¿no? ¿Es así? Probablemente, los Houda tienen un maestro que todavía está al acecho en el fondo del lago. ¿Estás diciendo que estas bestias demoníacas no son más que parásitos que acechan en la sombra de la verdadera calamidad? Okiyama negó con la cabeza como diciendo, imposible. Eso es absurdo, los únicos seres a los que servirían tales cantidades de bestias demoníacas estarían en el nivel de un vampiro progenitor. Lo que significa que estamos luchando contra un enemigo que rivaliza con un vampiro progenitor. Isano casualmente hizo la declaración con una sonrisa agradable. Un momento después. Sirona retrocedió con fiereza mientras soltaba un grito. Isano podía sentir una reacción violenta de energía demoníaca. Los innumerables hilos espirituales que Sirona había desplegado fueron eliminados, y la reacción la hizo desmayarse una vez más. Solo por un instante, una enorme figura era visible en medio de la niebla blanca y fría. Era una figura negra y malévola que parecía la calamidad encarnada. Sirona pudo controlar libremente a miles de tropas, pero en otras palabras, podría ser neutralizada por un enemigo que ni siquiera miles de tropas podrían derrotar. La silueta negra que se arrastraba dentro de la niebla parecía ser ese tipo de enemigo. ¿Qué es eso? No hubo respuesta a la pregunta de Okiyama. Solo se escuchó el enorme rugido de la calamidad, haciendo que incluso el frío aire se estremeciera. Parte 3 Ikabasio estaba rodeada por una niebla blanca mientras caminaba hacia la vasta y helada llanura. El lago Kanawa era un gran cuerpo de agua, un depósito de más de 60 millones de toneladas cúbicas, pero estaba completamente congelado de costa a costa. Gracias al aumento en el volumen de la congelación, la superficie del lago se había hinchado en una montaña de hielo que, junto con un viento frío mezclado,
dificultaba el avance de Sio. Usando su pequeña energía ritual restante para protegerse del frío, Sio trepó desesperadamente sobre el hielo, con lo cual las orejas de Sio captaron la voz de un hombre de mediana edad que tenía poco sentido de la atención. «Oye, Sio-chan. No te dirijas a mí de una manera tan familiar». Sio gritó, mirando a Gahou mientras se movía como si fuera algo sencillo. Lo que realmente le molestaba era ver cómo la superficie congelada del lago, que causaba a Sio todo tipo de dolor, parecía molestar muy poco a Gahou. «Sio-chan, entonces. Estamos a salvo, pero realmente no debes esforzarte. No te queda mucha energía. Ritual, ¿verdad? Si otro gran enjambre de esos monstruos ataca, moriremos. Lo digo en serio. Eso no significa que solo pueda dejar a Yuri ahí fuera sola. ¿Y por qué has venido tan lejos conmigo de todos modos? Me gustaría que dejes de unirnos como si fuéramos compañeros unidos por el destino o algo así», se quejó Sio, muy molesta. Sin embargo, Gahou no le prestó atención a Sio y dijo, «Bueno, tengo que cuidar de mi hija. Además, bueno, sería capaz de manejar la mayoría de las cosas si fuera solo yo». «¿Qué? ¿Estás tratando de decir que te estoy reteniendo?» Sio se detuvo en seco, sorprendentemente molesta. Gahou sonrió y negó con la cabeza, se puso una mano en el abrigo y dijo, «No estoy diciendo eso exactamente. Te estoy diciendo que escojas tu tiempo y lugar para ser imprudente. No puedes salvar a nadie si mueres primero, ¿sabes? Eso no significa que solo pueda dejar que Yuri sea, ¿y por qué vienes conmigo en primer lugar? Realmente preferiría que no dijera cosas del tipo, es como si nuestros destinos estuvieran entrelazados. O algo así», pensó Sio, muy molesta. Sio, sin saberlo, detuvo sus pies mientras algo se rompía dentro de ella. Luego, con el lanzagranadas de un solo disparo que acababa de sacar, Gahou señaló detrás de la espalda de Sio y disparó. Sopló la cabeza de la bestia demoníaca de color acero que acechaba bajo el hielo con Sio en la mira. Su cabeza rodó hacia un lado. Schich. Un fino goteo de sudor apareció sobre la frente de Gahou mientras suspiraba. Mientras lo hacía, Sio lo observó con una mirada burlona. «Bueno, tú también estás muy cansado, ¿verdad? No creo que tu poder para volver de la muerte sea lo suficientemente conveniente como para que puedas usarlo sin un costo. Oh, realmente eres aguda. Estás preocupada por mí, ¿verdad? ¿Quién está preocupada por ti? Bueno, me imagino que la vieja bruja me estaba manteniendo aislado en esa celda para tener potencia de fuego a la mano porque tenía una idea de lo que venía». Gahou se rió descaradamente, haciendo esa declaración audaz mientras descartaba el lanzagranadas. «Así que el hecho de que se me permita correr por el campo de batalla significa que la bruja está acorralada contra una pared. Arriesgado o no, al menos tengo que sacar a Nagise de aquí». Por un momento, la vista de Gahou sonriendo con valor capturó la atención de Sio. Tal vez fue por eso que su precaución se relajó por un momento, porque el pie de Sio se resbaló, haciendo que su equilibrio se perdiera por un instante. ¡Ah! ¡Wow! Sio estaba a punto de deslizarse por una pendiente helada hacia una profunda grieta cuando Gahou la levantó fácilmente con solo su brazo derecho. «Uyu. ¿Estás bien, Sio-chan?» «Estoy bien. Estoy bien, así que, bájame. Eres muy ligera. Has estado comiendo bien. Cállate. Déjame ir, sanguijuela de mediana edad». «Schich. Está congelado hasta el lecho del lago por lo que parece». Gahou exhaló lánguidamente mientras contemplaba la grieta que se extendía ante sus ojos. Era una grieta asombrosamente profunda, como el daño dejado tras la salida de una especie de monstruo gigante que se arrastraba desde las profundidades. La grieta corría 40 o 50 metros hacia abajo, pero aún así, no podían ver el fondo. No había duda, cada gota de agua retenida por la represa Kamioda se había congelado por completo. La energía mágica de alguien había congelado toda la presa. ¿Pero cómo? Nada menos que el Kenju de un progenitor debería poder hacer esto. Sio se estremeció y sacudió la cabeza cuando se hundió en el hecho de que ella estaba en el lugar de un desastre mágico sin precedentes. Gahou sonrió como si fuera el problema de alguien más. El Kenju de un progenitor, ¿eh? Si es así, significa que eso fue exactamente lo que sucedió. Eketsuki Gahou. Incapaz de discernir el significado de la afirmación de Gahou, Sio miró al lado de su rostro. Sin embargo, Gahou permaneció en silencio, mirando a la niebla de color blanco puro. «Nagisa-chan, murmuró Gahou, hablando en voz baja y cautelosa. Cuando ella lo escuchó, Sio también se dio cuenta, una pequeña figura cruzaba el hielo con calma,
acercándose a la pareja a través de donde se había abierto la grieta. No, no es ella. Gahou, aún sosteniendo a Sio, la bajó mientras continuaba mirando a la figura. La niña que se les acercaba llevaba un traje blanco de sacerdotisa. Su rostro era de hecho el de Eketsuki Nagise. Sin embargo, el color de su cabello era diferente. Era pálido, rubio, cambiando de color según el ángulo de la luz, casi como mirar a través de un prisma. El cabello de color arcoíris se parecía a una flamante llama. ¿Quién eres tú? Sio, sin saberlo, dejó que su voz saliera. La chica en atuendo blanco de sacerdotisa miró a Sio con ojos como llamas azul pálido. Sio se estremeció, su columna vertebral se congelaba por la energía demoníaca, malévola que sentía de la chica. En ese instante, Sio, como una maga de ataque, se dio cuenta instintivamente, era esta chica quien había provocado el extraño fenómeno de congelación. Parece que finalmente estás despierta, bella durmiente. Gahou extendió ambos brazos y se dirigió a ella, aparentemente para mostrar una falta de hostilidad. Habló con el cariño de uno saludando a un viejo amigo. Tú eres. La chica vestida de blanco puso sus brillantes ojos sobre Gahou. Así que me recuerdas, bella durmiente. Gahou le envió una suave sonrisa a su manera. El cabello de color arco iris de la niña se balanceó mientras sacudía débilmente la cabeza. ¿Por qué sonríes?, preguntó con voz quebrada. No. No tengo palabras para expiar. Sea cual sea el desprecio, el resentimiento o las maldiciones que tienes hacia mí, las aceptaré todas. No me malinterpretes, princesa. Ninguno de nosotros tiene rencor contra ti. Ni yo y mucho menos Kohou. Eketsuki Gahou hizo esta declaración con fuerza en su voz. Sio escuchó con gran expectación el precario equilibrio de la conversación entre los dos, como si caminara sobre una cuerda floja a través de un pozo de púas. Nagise está a salvo. Cuando Gahou le preguntó eso, una sonrisa apareció en los labios de la chica por primera vez. Era una sonrisa hermosa, fugaz y hermosa, del tipo destinado a alguien querido. El alma de la gentil sacerdotisa está aquí. La niña cerró los ojos, presionando ambas manos contra su pecho. Entonces, como si estuviera agotada, inmediatamente se derrumbó. Sio finalmente soltó el aliento que había estado conteniendo. A medida que la mente de la chica se disipaba, el sentimiento poderoso y opresivo hizo que Sio se estremeciera en igual medida. El frío que flotaba en el aire alrededor de ellos también parecía suavizarse. Eketsuki Gahou. ¿Qué fue eso, justo ahora?, preguntó Sio con voz dura y tensa. Gahou no respondió a la pregunta de Sio mientras recogía a la durmiente Eketsuki Nagise. Lo siento, Sio-chan. ¿Puedo confiar en que cuidarás de ella? No me importa en absoluto, pero, ¿qué piensas hacer? Sio frunció el ceño mientras preguntaba. ¿Qué planeaba hacer Eketsuki Gahou para dejar atrás a la hija que finalmente había recuperado? Sin ninguna razón perceptible, su corazón estaba terriblemente enérgico. Me gustaría decir que buscaré a Yuri-chan en tu lugar, pero, no puedes sentir lo que está en el aire. En el aire. Cuando lo dijo, Sio finalmente se dio cuenta. El aire estaba temblando ligeramente. La superficie dura y congelada del lago se balanceaba de manera irregular. Era un temblor extraño, como si una colección de masa enorme se desatara en la distancia. Hay algo allí. Por un momento, Sio vio la sombra de algo parecido a una fortaleza de tono negro a través de una brecha en la niebla. Tenía alas enormemente anchas que se asemejaban a cuchillas deformadas. Tenía 4 extremidades tan fuertes que hacían que los vehículos blindados parecieran delicados. Tenía una cabeza como un lagarto carnívoro feroz. Tenía colmillos afilados y ojos carmesí. Aunque era la primera vez que la veía con sus propios ojos, incluso los niños sabían el nombre de la criatura más grande de los demonios. De ninguna manera. Los labios de Sio se contrajeron y temblaron. Con una densa niebla blanca girando a su alrededor, un dragón negro lanzó un terrible rugido. Parte 4. El dolor en sus mejillas la despertó. Alguien estaba golpeando groseramente la cara de Asahi. La voz aguda de una niña continuó sonando en sus oídos. Emperatriz Dono. Emperatriz Dono. ¿Puedes dejar de llamarme así ya? Con la palma de la mano de Lidiane golpeándola una y otra vez, Asahi levantó la cabeza con lentitud, mirándola con ojos llorosos. Estaba en el asiento del copiloto agregado al microtanque robot. La chica pelirroja había abierto la escotilla blindada y estaba mirando fijamente el rostro de Asahi con expresión preocupada. Emperatriz, ¿estás bien? No, ciertamente no estoy bien. Me duele todo el cuerpo.
Apesta. Las bolsas de aire no sirven, pudimos haber muerto las dos. Asahi dejó que sus quejas se derramaran mientras se arrastraba fuera del apretado asiento del copiloto. Saltando a 1000 metros sobre el nivel del suelo, el tanque robot había disparado sus refuerzos estabilizadores mientras desplegaba sus 4 paracaídas de emergencia, disminuyendo su velocidad de descenso sobre las montañas Tanjiwa. Sin embargo, eso era todo lo que había ido bien. Los problemas iniciales provinieron de las corrientes de aire que corrían en la zona montañosa en la que intentaban aterrizar. Increíbles vientos cruzados arrancaron los paracaídas, haciendo que el tanque se estrellara contra su costado, lo que hizo que los amortiguadores de las patas fueran absolutamente inútiles. El hecho de que aterrizaran en una montaña boscosa con árboles densamente poblados no ayudó exactamente. La elasticidad de los árboles había hecho rebotar al tanque robot como una pelota varias veces, terminando finalmente en una caída al fondo de un profundo barranco. Eso era todo lo que recordaba Asahi. No, lo más inesperado fue haber aterrizado en un barranco. Tomaré nota de revisar la construcción de posicionamiento vertical. Sin embargo, tuvimos suerte de tener los trajes de piloto con altas especificaciones defensivas, no. Espera, que esté diseñado como un traje de baño escolar es debido a que se esperaba que el tanque se hundiera, Asahi exclamó mientras miraba su traje de piloto empapado, exasperada hasta el fondo de su ser. Desde que habían caído en el arroyo de montaña que atravesaba el fondo del barranco, los asientos de piloto a prueba de agua estaban inundados de agua. Fueron salvadas por el hecho de que el agua era poco profunda, de lo contrario, bien podrían haberse ahogado. Pero al igual que Lidiane se había jactado, Asahi no se sentía muy fría a pesar del agua. El hecho de que ella hubiera sufrido un impacto como ese y solo sufriera rasguños menores era sin duda gracias a los altos niveles de resistencia al agua y al viento del traje de piloto. Dicho esto, no podían saber cuánto tiempo permanecerían a salvo en el fondo de un barranco como ese. El agua de la corriente de la montaña estaba fría, era la mitad del invierno, después de todo, y tal vez solo era su imaginación, pero sentía que el nivel del agua había aumentado desde que habían despertado. ¿Y ahora qué? Todavía se puede usar este tanque. Asahi se ordenó el pelo despeinado mientras regresaba al asiento del copiloto. Estaban en lo profundo de las montañas en un barranco sin siquiera un nombre, lejos de la vía principal. Había acantilados de pie tanto a la derecha como a la izquierda, terreno imposible para que los seres humanos escalasen sin equipo especializado. Incluso si intentaban pedir ayuda, Asahi dudaba que la señal alcanzara. Si el tanque de Lidiane no se movía, ella y Asahi se unirían inmediatamente a las estadísticas de víctimas. Aunque se encontraban en diferentes lugares por el impacto de la caída, los sistemas eléctricos del tanque parecían haber permanecido intactos. Lidiane cambió los circuitos y levantó la consola de mantenimiento. Autodiagnóstico en curso. El sistema eléctrico es funcional. Si cortamos los módulos dañados, creo que es posible reiniciar. Se requiere volver a verificar varios sensores, pero eso está dentro del ámbito de lo que se puede compensar con el software. Está bien, me encargaré de esa parte. Mi más profundo agradecimiento. Entonces, voy a comenzar el proceso de reinicio inmediatamente. Asahi extendió su propia terminal y se conectó a los sistemas de sensores del tanque robot. Como un prototipo experimental, era posible ajustar el software del Isamaru de Lidiane en el campo sin ninguna gran dificultad. Con Lidiane y Asahi, las mejores programadoras dentro y fuera del mundo corporativo, haciendo equipo, incluso la reescritura total del sistema operativo no tomaría tanto tiempo. Oh, aquí vamos. Esa es la piloto de tanques para ti. Su escritura de código es tan bonita. Como es así, solo puedo hacer las mínimas correcciones necesarias. Si manejo esta parte con un proceso paralelo, puedo usar los recursos liberados para rellenar un paquete de ajuste automático aquí como, así. En un abrir y cerrar de ojos, Asahi había aislado las secciones dañadas del tanque del robot, luego procedió a armar programas de corrección para cada sección individual. Tomaba mucho tiempo, pero no era un trabajo difícil para ella. Con un zumbido, tipeó el teclado y una vez que se completó el 80% del trabajo. ¡Ag! Asahi se retorció, frotándose las dos piernas mientras sentía que le temblaba la espalda. Ese sentimiento persistió cuando Lidiane se giró hacia ella con una mirada de preocupación. Si tiene que orinar, emperatriz Dono, creo que es más saludable hacerlo en lugar de soportarlo. No es eso, gritó Asahi, su cara se puso roja. No es eso. ¿Estoy como? ¿Qué está pasando? No está haciendo un frío extraño aquí. Ahora que lo mencionas, es extraño. El calentador está en pleno funcionamiento,
y sin embargo, la temperatura del agua está descendiendo bajo cero. Cuando Asahi verificó el número en el sensor de temperatura, ella se quedó boquiabierta, con los ojos muy abiertos. El tanque de robot rojo de Lidiane se había detenido en un estrecho arroyo de montaña. La superficie del agua comenzaba a congelarse. Un poderoso frío que corría aguas arriba del lago Kanawha finalmente había llegado hasta el barranco. La niebla blanca se mezclaba con el aire, empeorando progresivamente la visibilidad. Piloto de tanques. Esto es malo. El río comenzó a congelarse. Entendido. Lidiane dejó de lado la consola de mantenimiento y reinició el tanque robot. Gracias a la inundación del agua, el motor se paró varias veces en el camino, pero de alguna manera, logró que el generador principal se reiniciara. La superficie del agua se había convertido en hielo para. Cuando el tanque del robot se elevó, haciendo un sonido crujiente mientras caminaba hacia la orilla del río. El río se estaba congelando más rápido de lo que Asahi había esperado. Si ella lo hubiera notado un poco más tarde, ella y Lidiane se habrían congelado. Parece que será mejor que nos larguemos de este barranco, cueste lo que cueste. A tus órdenes. Usaré los cables. Emperatriz, ponte el cinturón de seguridad. Va a estar bien esta vez, ¿no es así? Asahi se deslizó en el asiento del copiloto y se ajustó el cinturón de seguridad. Ella también cerró la escotilla blindada. Gracias al impacto del choque, la escotilla estaba terriblemente doblada, pero era suficiente para darle un poco de consuelo. Tranquiliza tu corazón. Isamaru fue desarrollado originalmente para el combate urbano. Fue diseñado para subir perpendicularmente a edificios altos. Puede escalar diminutos acantilados como estos sin siquiera sudar. No es que pueda confiar en una sola palabra de lo que dices en este momento. NNNGH. ¿Ahora qué? ¿Qué? Hablando del diablo y... Se ha detectado una amenaza desconocida. Son bestias demoníacas. G. Con prisa, Asahi cambió a la alimentación de la cámara externa. Siluetas de las bestias demoníacas de color acero emergieron de la nube de niebla blanca pura, las mismas bestias demoníacas que habían derribado a Asahi y la aeronave de rotor de Lidiane. La distancia entre ellos era de unos 200 metros. El enemigo no se había dado cuenta de Asahi y Lidiane, todavía. Los de antes todavía estaban alrededor. ¿Quién golpea primero gana? Lanzaré un ataque sorpresa. Lidiane usó el cohete que le quedaba a Isamaru para forzarlo a levantarse del suelo. El casco del tanque del robot crujió por el impacto de su violento aterrizaje a alta velocidad. Puesta en marcha confirmada. Todas las cerraduras de armas abiertas, control de disparo automático. Espera, piloto de tanques. Espera un segundo. Cesa el fuego. Emperatriz. Lidiane levantó una voz de disgusto ante Asahi forzando su camino hacia el sistema, ordenándole a ella que cesara el fuego. Asahi comprendió cómo se sentía Lidiane, haciendo pucheros ante la oportunidad dorada de un ataque sorpresa que se había perdido. Mira allí. Hay un civil. Si disparamos ahora, podríamos golpearlo. MNNN. Ciertamente, parece ser un niño que está fuera de lugar. También eres una niña fuera de lugar, replicó Asahi en su mente mientras agrandaba la imagen del monitor. Era un chico de unos 12 o 13 años, parado en una carretera de montaña desgastada que ni siquiera estaba pavimentada. Tenía un hermoso cabello negro y piel morena. Además, sus ojos eran de color oro. Sintió una extraña majestuosidad en la apariencia que desmentía el rostro del niño, el cual todavía tenía rastros de la infancia. Parecía un muy temperamental y joven león. El chico estaba a solo unos metros de las bestias demoníacas. Si por descuido, abrieran fuego con las armas del tanque robot, quedaría atrapado en la explosión, seguro. ¿Qué está haciendo allí solo? Tampoco parece que sea un escalador de montañas. El chico estaba desarmado. Sin embargo, no mostró signos de miedo. Incluso mientras miraba a las bestias demoníacas, su rostro estaba compuesto. De alguna manera, eso se sentía extraño. Pero eso no significaba que solo pudieran abandonarlo a su destino. Incluso si eso significaba que corrían una buena cantidad de riesgo, Asahi sintió que debían salir delante del chico, desafiando a las bestias demoníacas a un combate cercano. Justo cuando Asahi estaba a punto de decirle eso a Lidiane, sonó la sirena de advertencia del tanque robot. El radar estaba respondiendo a los objetos que cubrían el cielo. Emperatriz, los refuerzos vienen. Refuerzos. Hay más bestias demoníacas. Parece que son aliados del mismo enjambre.
¿Qué pasa con todos estos tipos? Asahi sintió que la sangre se drenaba de todo su cuerpo mientras miraba el enjambre enemigo que se mostraba el monitor. Juntos, el número de bestias demoníacas voladoras de color acero sumaban casi 20. Dichos números estaban más allá de lo que un tanque de robot dañado podría manejar. Sin embargo, no se trataba de Asahi y Lidiane en su punto de aterrizaje estimado, sino del chico parado allí indefenso. No me digas que, todos están detrás de ese niño. Asahi apretó los dientes mientras la golpeaban tanto el conflicto como la indignación. El deseo de Asahi de salvar al chico y su miedo a la muerte se empujaron dentro de ella. De repente, escuchó la voz de Lidiane. Emperatriz, perdóname. Chico, venimos en tu ayuda. Retírate mientras actuamos como tu escudo. Asombrada, Asahi fue empujada contra su asiento por una repentina aceleración. Con un golpe repentino, el tanque robot se lanzó hacia adelante para proteger al niño de las bestias demoníacas. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Incluso tienes un plan? Es de sentido común asegurar una línea de retirada en situaciones como estas. A este ritmo, todos vamos a morir por nada. Los disparos y las explosiones ahogaron los rápidos y agitados gritos de Asahi. Lidiane había disparado todas y cada una de las armas del tanque robot en una descarga total. Sin embargo, incluso un aluvión de tal fuerza no detuvo el impulso de las bestias demoníacas. Aplastado por la embestida de las bestias demoníacas, el casco entero del tanque robot gritó. Las uniones incapaces de soportar la tensión emitieron chispas, y la armadura dejó escapar ecos desagradables mientras se rasgaba. Caer en la línea del deber es la forma de morir de un guerrero. No es una mala manera de irnos. ¿Cómo puedes decir eso? Desde mi lugar, es definitivamente peor. Y en primer lugar, no eres un guerrero, y yo tampoco. Mientras el tanque robot se agrietaba, su arma principal disparó a una bestia demoníaca en el cielo. Sin embargo, eso fue hasta donde llegó su contraataque. El monitor del asiento del piloto fue enterrado en alarmas por el daño acumulado, y el confiable sistema de control de incendios también dejó de responder. ¡No! El grito de Asahi se mezcló con los sonidos de las alarmas. Fue entonces que, con un boom, la visión de Asahi se estremeció, como si hubieran sido enviados a volar. Un segundo más tarde, los vientos de la explosión asaltaron al tanque robot y lo golpearon desde el costado. Un resplandor deslumbrante y dorado llenó el monitor que mostraba el frente. El rayo de luz que mostraba sus feroces colmillos era en realidad un chacal dorado gigante, tejido de una densa energía demoníaca. Sus patas delanteras relucientes se transformaron en tornados, derribando a las bestias demoníacas de color acero. ¡Qué demonios! Asahi miró la escena surrealista, sus ojos se ensancharon con asombro. La bestia dorada despachó con facilidad al enjambre de monstruos con el que el tanque robot de última tecnología había tenido tantos problemas para combatir. La bestia radiante y resplandeciente era, de hecho, el Kenju de un vampiro, una bestia invocada de otro mundo que usa energía demoníaca para tomar forma física. Vaya. Se avergüenzan, agitando un artilugio como ese ante mí. Es demasiado insolente, humanos. El muchacho servido por el chacal dorado miró al tanque del robot mientras hablaba. La tenue y dolorosa sonrisa que se dibujaba en sus labios era de alguna manera espeluznante. Pero no importa. A pesar de que fue un poco audaz, alabo el espíritu con el que intentaron ofrecerse para mi beneficio. Con un ligero movimiento de su mano, el chico le ordenó al chacal dorado que atacara. Cuando Asahi se dio cuenta de lo que estaba pasando, todo había terminado. El rayo dorado corrió por el cielo, borrando el enjambre de bestias demoníacas, sin dejar atrás ni siquiera fragmentos de carne. Eso era, un Kenju. ¿Y qué es ese poder ridículo? Asahi murmuró dentro del inmóvil tanque robot, estupefacta. Para Asahi, criada en un santuario demoníaco desde una edad temprana, los vampiros no eran seres raros por sí mismos. Ella había visto numerosos Kenjus con sus propios ojos. Por eso Asahi entendió que el Kenju que controlaba el muchacho era extraordinario. Ese chacal dorado estaba claramente por encima del Kenju de un vampiro normal. Por lo que Asahi sabía, los únicos vampiros servidos por Kenjus de este calibre eran Dimitri Butler, Jia de Kukulkan y Eketsuki Kohou, el cuarto progenitor. En otras palabras, el niño poseía poder a la par con un progenitor. Mi señor, usted, su apariencia, podría ser, del Cáucaso 6. Saliendo de la escotilla del tanque, los ojos de Lidiane se agrandaron mientras miraba al chico. El rostro del chico hizo una mueca mientras miraba a Lidiane y dijo, pensar que habría alguien que conozca mi rostro en un lugar tan apartado en el lejano oriente. Calculé mal,
parecía decir su exhalación. Cáucaso, la dinastía caída. No me digas que eres. Asahi jadeó, levantando la mirada. La región del Cáucaso era gobernada por la dinastía caída, el dominio que gobierna el Medio Oriente. Incluso en ese lugar, los vampiros con poder que rivalizan con un progenitor eran muy pocos, y mucho menos con la apariencia de un chico tan joven. Para Asahi, solo un individuo le vino a la mente. De hecho, mi nombre es Ibris Belasis, un descendiente directo de Falgacer, el segundo progenitor, gobernante de las 8 provincias del norte. Recuerda bien este nombre. En lo que parecía una manera práctica, el niño sacudió la cabeza con exasperación mientras se presentaba. 6 El Cáucaso, en azería Fars, en ruso, Kafkas, en georgiano, Kafkasia, en armenio, Kofkas, en turco Kafkes, en persa, es una región natural situada en la linde entre Europa del Este y Asia Occidental, entre el Mar Negro y el Mar Caspio, que incluye a la propia cordillera del Cáucaso y las tierras bajas circundantes, contando con una longitud total de unos 1200 km. Parte 5. Echu. Aba Yuiri se despertó con un estornudo. El frío a través de todo su cuerpo se sentía como un cuchillo. Acostada boca arriba, tenía una fina capa de nieve sobre su cuerpo. Sigo con vida. Estornudando una vez más, Yuiri se incorporó y observó cautelosamente el estado del área a su alrededor. Yuiri estaba en el centro del lago Kanawa, específicamente, en el altar flotante para la ceremonia de sellado de Avalon. Sin embargo, la balsa que sostenía el altar se había dividido, las cuerdas sagradas y las ofrendas esparcidas alrededor del altar habían sido voladas sin dejar rastro. Habían recibido un impacto directo de la vasta energía demoníaca que brotaba del interior del lago. ¿Qué fue ese poder? Si no fuera por Rousenkevelje Plus, estaría muerta, seguro. Ahora que había regresado al mundo de los vivos, el miedo a la muerte hizo temblar los hombros de Yuiri. Rousenkevelje Plus, otorgado a Yuiri por la organización Rey León, era un armamento que podía crear un corte emulado en el espacio mismo. Por solo un segundo, el corte en el espacio servía como un escudo impenetrable contra cualquier tipo de ataque. Debido a que ese escudo la protegió, Yuiri quedó ilesa a pesar de recibir un golpe directo de esa escala de energía demoníaca. El resultado final demostró que Eketsuki Isano tenía razón al ordenar a Yuiri que se desempeñara como escolta de Eketsuki Nagise. Nagisa-san. Yuiri, repentinamente volvió a sus sentidos, mientras miraba los restos del altar. El cuerpo físico de Eketsuki Nagise yacía en el altar como la clave fundamental de la ceremonia. Naturalmente, si Yuiri estaba viva, Eketsuki Nagise, a quien Yuiri había protegido, también tenía que estar viva. De hecho, la cama sobre la que había estado tendida todavía estaba en una sola pieza. A pesar de esto, Eketsuki Nagise no estaba a la vista. Había desaparecido en algún lugar durante el tiempo en que Yuiri había estado inconsciente. Ella no está aquí. ¿Cómo? ¿A dónde pudo haber ido? Sin quererlo, Yuiri tenía lágrimas en sus ojos mientras buscaba cualquier rastro de Nagise. El área alrededor del altar era una llanura ancha y helada. La vasta energía demoníaca que se había descargado explosivamente del fondo del lago había congelado completamente el lago artificial. Gracias a la densa neblina, la visibilidad era terrible, incluso la visión espiritual de Yuiri como guerrera chamán no pudo encontrar a Eketsuki Nagise a través de ella. Sé cierto, la radio. Yuiri sacó una radio robusta del bolsillo de su abrigo. Ella la había tomado prestada de las fuerzas de autodefensa antes de presentarse para el servicio de escolta en el altar. Aunque algo desconcertada por el dispositivo desconocido, presionó el interruptor tal como le habían enseñado. Sin embargo, lo único que corría por el altavoz era un ruido blanco molesto. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo contactar a nadie? Yuiri todavía estaba parada allí, impotente, mientras murmuraba con una voz que hacía que pareciera que estaba a punto de desaparecer. La niebla infundida con energía demoníaca que cubría la superficie del lago, posiblemente el trabajo de la oleada de energía anterior, la hizo incapaz de usar un Shikigami de reconocimiento. Incluso si ese no era el caso, Yuiri no era una especialista en hechizos de control de largo alcance. Si solo Xiao-chan estuviera aquí en un momento como este, no podría evitar pensar fuertemente para sí misma. ¡Qué frío! Yuiri, expuesta al viento helado, soltó ese frágil murmullo sin querer. De una forma u otra, en esa situación, a Yuiri no le era posible buscar a Nagise sola. Estaba disgustada por no haber podido cumplir con su deber de proteger a la chica, pero encontrar a Eketsuki Nagise sería una muestra del orgullo y la reputación de Yuiri. Sin duda,
Lo mejor era regresar a la sede operativa de las FAD por el momento y solicitar refuerzos. La visibilidad aún era terrible, pero Yuri podía confiar en su intuición para discernir la dirección de regreso al cuartel general. El hecho de que la superficie del lago estuviera congelada hizo que el viaje fuera mucho más fácil. Aunque era difícil caminar sobre una base tan fría, Yuri se dirigió a la orilla a pie. Si avanzaba unos 300 metros hacia adelante, la tierra finalmente se vería. Según su conocimiento, las FAD tenían una unidad de tierra desplegada en la reserva en el muro de concreto en caso de emergencia. Era un pelotón especial de magos de ataque con una fuerza de combate de casi 40 personas. Sin embargo, a través de la densa niebla, Yuri fue recibida por la escena de los restos de vehículos blindados, así como numerosos soldados heridos que yacían en el suelo. Imposible. Yuri apretó los puños de su abrigo mientras dejaba escapar un gemido. Ella no sabía el alcance del daño a la unidad. Sin embargo, ella pudo ver que estaba virtualmente destruida. Habiendo caminado desesperadamente allí en busca de refuerzos, Yuri tomó el shock con fuerza. La situación era mucho peor de lo que ella había imaginado. Y entonces, bestias demoníacas. Sintiendo un extraño zumbido de alas dentro de la niebla, Yuri se apresuró a adoptar una postura de combate. Estos eran los monstruos nunca antes vistos que habían atacado a las fuerzas de autodefensa. Las bestias demoníacas eran una mezcla de una avispa y una serpiente protegidas con escamas de acero. Quizás este era el tipo que Sirona y otros habían llamado Houda. Uno de ellos descubrió sus colmillos y se dirigió hacia Yuri. El aura emitida por las avispas serpiente de alguna manera se sentía artificial, diferente de las bestias demoníacas que Yuri conocía. Gracias a eso, Yuri tardó en reaccionar, no tuvo tiempo de sacar a Rousen Kebelje Plus de su espalda. Y Kazuchi. Relámpago. Yuri soltó su pierna derecha para patear la cabeza de la bestia demoníaca que volaba hacia ella con un extraño sonido. Fue un golpe poderoso infundido con energía ritual. Pero el ataque no penetró en la coraza blindada de la avispa. El retroceso del golpe envió a Yuri a volar. ¡Qué duro! Entonces, la forma segura de derrotarlo es desde adentro. De alguna manera recuperando el equilibrio, Yuri se deslizó en el flanco de la avispa serpiente. Yuri tenía a una kawaii particular flotando en el fondo de su mente. Destruir los órganos internos era la especialidad de combate de esa chica. Yuri había visto su forma fugaz y delicada golpeando a robustos hombres bestia varias veces antes. Admirando la vista, Yuri redobló su propio entrenamiento especial. Esta era la primera vez que lo usaba en una batalla real, pero... Yuraji. Pulsación. Yuri estrelló energía ritual letal en la bestia demoníaca, rompiendo su interior. La enorme coraza metálica de la avispa serpiente pareció temblar mientras sus movimientos se detenían. Funcionó. Puedo hacer esto. Yuri usó la apertura momentánea de la parada de la bestia demoníaca para utilizar su Rousen Kebelje Plus. En ese instante, la batalla había terminado. No existía ninguna bestia demoníaca que pudiera soportar los ataques espaciales del Rousen Kebelje Plus. Todo lo que tenía que hacer era bajar la hoja, y no había duda de que la avispa serpiente se partiría en dos. Pero Yuri, aún en la llanura helada, se detuvo en seco. Apareció un nuevo enjambre de avispa serpiente, casi como para apoyar a su compañero herido. Se abalanzaron sobre Yuri, una tras otra. Probablemente 7, no, eran más de 8. Era como si todo el cielo estuviera enterrado en acero. Imposible, no puedo lidiar con esto, simplemente no puedo. Naturalmente, incluso el cuerpo de Yuri se congeló, el miedo la hacía incapaz de moverse. De cualquier forma que lo viera, los números eran simplemente demasiado abrumadores. No había ningún error, este gran enjambre de bestias demoníacas era el que había destrozado la unidad especial de magos de ataque en la parte superior de la muralla. No puedo, pero... Sabía por la pelea anterior exactamente qué capacidades de combate poseían estas bestias demoníacas. Su fuerza no estaba fuera de las listas, pero eran enemigos lo suficientemente peligrosos como para darle pelea a un guerrero chamán del Rey León. Además, estaban atacando en manada. Incluso armada con Rousen Kebelje Plus, Yuri no podía hacer frente a tales números por sí misma. Eso no significaba que Yuri tuviera la opción de cortar y correr. Ni siquiera podía concebir el daño que las avispas serpiente podrían infligir a los ciudadanos comunes si atravesaban el cerco de las FAD y llegaban a las zonas urbanas. Antes de que eso pudiera suceder, tenía que reducir la cantidad de Houda en la mayor medida posible. Yuri calmó su respiración, mirando al enjambre de bestias demoníacas con resolución heroica. Sin embargo,
No fue Yuri quien asaltó las avispas serpiente. De repente, su enjambre fue enviado en desorden. Luego, se movieron detrás de Yuri, aparentemente por miedo. Parecían un rebaño de ovejas asustadas por la aproximación de un lobo. Las bestias demoníacas parecían estar huyendo mientras se dirigían a los cielos. ¿Se escaparon? ¿Por qué? Liberada de un exceso de tensión, la fuerza de Yuri la dejó mientras se marchitaba en el acto. El frío del hielo invadía sus muslos a través de sus medias, pero ella no tenía tiempo para preocuparse por eso. Yuri todavía estaba en esa posición cuando sintió que algo inesperado se movía en la esquina de su visión. Mirar hacia atrás fue en gran parte subconscientemente. En el instante en que lo hizo, sin embargo, Yuri se quedó atónita. Una niña solitaria estaba parada en la fría y blanca niebla. La niña era incluso más pequeña que Yuri. Parecía estar saltando mientras se acercaba a Yuri. Una amable sonrisa apareció en su rostro. Era una niña encantadora, con el pelo largo y color acero que llegaba hasta los tobillos. Y lo que más sacudió a Yuri de todo eso fue el hecho de que la chica no llevaba una sola prenda de ropa. Además, a la niña no parecía importarle. «Ve por qué estás desnuda». Yuri señaló a la chica mientras planteaba la pregunta. Hizo esto no por recelo, sino por una gran preocupación por la niña. La chica de pelo largo miró el rostro de Yuri con sorpresa, parpadeando mientras inclinaba adorablemente su cabecita. Yuri, a su lado, sin saberlo, le hizo esa pregunta. Al ver la reacción de Yuri, los ojos de la niña se ensancharon en un deleite visible. Sus ojos también eran de color metal, un hermoso color hematita 7. Bien, primero que todo, ponte este abrigo. Yuri se quitó su propio abrigo y lo puso sobre los hombros de la niña. Era un abrigo corto y resistente, pero era un poco grande para la niña, cubriéndola cuidadosamente hasta las rodillas. Al parecer, a la niña le gustaba mucho el abrigo calentado por el calor corporal de Yuri. Apretó los puños con entusiasmo mientras agitaba felizmente ambos brazos hacia arriba y hacia abajo. No tienes zapatos, así que te llevaré en mi espalda. Sube. Yuri luego le dio la espalda a la chica. Le dolía ver a la niña caminando descalza sobre una llanura helada. ¿Espalda? Por un tiempo, la chica miró a Yuri con una expresión curiosa, como si no entendiera el significado de la palabra. Pero finalmente descubrió lo que Yuri pretendía, balanceando ambas manos en alto y saltando. En medio de la espalda de Yuri con considerable vigor. Espalda. Wow. Espalda. Espalda. Temblando, Yuri se puso de pie. Y encima de la espalda de Yuri, la chica estaba alegremente haciendo un alboroto. Estaba agitando su cuerpo por todas partes cuando Yuri se tambaleó, poniendo un pie adelante y luego el otro. ¿Qué pasa con esta chica? Sio-chan, sálvame. Yuri estaba medio llorando mientras la chica estaba en un estado de éxtasis en su espalda. Yuri arrastró su larga espada de color plateado mientras se dirigía hacia la muralla, su destino inicial. En la parte superior de la muralla, era incluso peor de lo que había esperado. Los vehículos blindados destruidos por los Houda fueron cruelmente expuestos en sus costados. Numerosas víctimas se encontraban en el suelo helado, y el aire se llenaba con el olor de la pólvora y la sangre. Pero Yuri se dio un respiro, porque la unidad médica ya había llegado. Los médicos aplicaban primeros auxilios a las tropas y cargaban a los heridos en ambulancias de campo. 7. La hematites, hematita u oligisto es la forma mineral del óxido férrico, cuya fórmula es Fe2O3. Normalmente es de un color negro metálico brillante. Cuando Yuri regresó, una mujer en un doujin se le acercó. Era una anciana de pelo blanco que llevaba una naginata. Así que estabas a salvo, Aba Yuri. Isano-sama. Cuando Isano se dirigió a ella con voz compuesta, Yuri hizo una reverencia con la misteriosa chica que aún estaba sobre su espalda. Yuri, era la chica, haciendo un escándalo en su espalda, la cara de Yuri se enrojeció de inmediato. Isano-sama, lo siento. Perdí de vista a Nagisa-san. Lo sé. Has cumplido bien con tu deber. Isano habló gentilmente a Yuri, quien sintió dolores de culpa. Entonces Isano desvió una mirada sospechosa hacia la chica en la espalda de Yuri. ¿Y ella es? No lo sé. La vi justo ahora y la traje aquí para su protección, pero... Yuri explicó en un tono incómodo. Era cierto que no podía dejar a la niña allí, pero si Isano le dijera que este no es el momento ni el lugar, no habría nada que ella pudiera responderle. Sin embargo, Isano no reprochó a Yuri de ninguna manera.
Parecía que estaba reflexionando sobre algo mientras miraba fijamente los ojos acerados de la niña. La chica se escondió detrás de la espalda de Yuiri, casi como si tuviera miedo. Parece que te tiene bastante cariño, Aba Yuiri. Ese sí. Parecería que sí. Me pregunto por qué. Yuiri respondió así, sintiendo que al menos estaba medio preguntándose a sí misma. Isano suspiró. Aba Yuiri, te encomiendo la defensa de las fuerzas de autodefensa heridas. Llévate a esa chica y retírate hasta Gotemba. Esto también es una orden de Sirona. ¿Retirada? Yuiri se hizo eco de la palabra en desconcierto. Aunque era una guerrera chamán perteneciente a la organización Rey León, Yuiri estaba actualmente en préstamo al templo Kamioda. Si Isano le ordenaba que se retirara, no tenía más remedio que obedecer, pero la búsqueda de Nagisa-san. Me encargaré de eso, Isano reprendió bruscamente. Luego, miró a Yuiri con una mirada sobria en sus ojos y dijo, y lo que es más importante, bajo ninguna circunstancia debes apartar la vista de esa chica. Estoy contando contigo. Por supuesto. Yuiri todavía estaba confundida, pero ella sintió, abrumada por la intensidad de Isano. Incluso mientras lo hacía, la chica de pelo de acero sentada en la espalda de Yuiri alegremente alzó la voz. Yuiri, Yuiri,